Buen día, este es el video que se realiza para el acompañamiento de la guía número 3 del curso de estadística. Para iniciar con esta videoguía, voy a iniciar con lo que es nuestras instrucciones. Para eso vamos a leer lo siguiente. Dice, guía número 3, el valor es de 20 puntos. Instrucciones. Número 1. Entrar a la plataforma Edmodo y descargar el archivo de ejercicio de la guía 3. Esto consiste en lo siguiente. Dentro de la plataforma de cada una de las secciones estará ya el comentario o el post donde estarán las instrucciones también y la guía para descargar en formato Word de la guía número 3. En él ustedes van a encontrar únicamente un ejercicio, el cual consiste en completar una tabla estadística y luego de eso crear su gráfica. La gráfica será un diagrama de barras. Después de eso, vamos al punto número 2, dice que es ver el video de la guía. Dentro de ese mismo post habrá un enlace en el cual ustedes podrán redireccionar para que en vez de que en esta oportunidad sea una guía escrita, será una videoguía. Ahí vendrá el ejemplo de todo lo que estemos trabajando para que ustedes puedan guiarse de cómo realizar su trabajo en esta tercera guía. Luego de eso, tenemos realizar el ejercicio de la guía 3. Esto ya se refiere más que todo al proceso en el cual ya ustedes van a empezar a hacer su trabajo. Entonces, aquí, después de haber descargado su guía dentro de la plataforma, ustedes van a realizar su ejercicio, el cual ya dijimos que consiste en completar una tabla y crear su gráfica de barras. Luego de eso, dice 4. Después de crear su gráfica, entre a la plataforma en modo y conteste las preguntas del cuestionario sobre gráficas. Al igual que hicimos con la guía número 2, donde nosotros creamos una tabla y luego de eso contestamos unas preguntas acerca de esa tabla. Realizaremos ese mismo método para esta guía número 3. Después de crear nuestra tabla, en un cuaderno o en hojas vamos a realizar nuestra gráfica y en base a esa gráfica nosotros vamos a contestar el cuestionario número 3 que estará en la plataforma en modo. Por favor, no entren a la encuesta o al cuestionario antes de realizar su ejercicio, porque si no, entonces no van a poder contestar porque no van a saber no van a tener ningún tipo de respuesta. Recordemos que las respuestas surgen del trabajo que previamente realicemos de nuestras guías. Número 5. Después de haber contestado las preguntas, envíe una sola fotografía con carátula de su trabajo. Dice sobre las gráficas, no sobre el cuestionario. Fecha última de entrega 3 de mayo del 2021. Ahora, explico lo siguiente. Eh, el método que vamos a realizar para entregar este trabajo es igual al de la guía número 2. ¿En qué consiste? En entrar al modo, descargar el archivo, realizar su ejercicio, que en este caso consiste en una guía, luego entrar nuevamente en modo, contestar la encuesta en base a la gráfica que hagamos y luego de que terminemos la encuesta enviamos una sola fotografía con su carátula al correo de la sección a la que corresponda. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, pasamos a la videoguía. La videoguía será la siguiente. Lo que ustedes tienen que hacer es esto. Las tablas que ustedes ven aquí a la izquierda ya las hemos realizado. Ya sabemos nosotros crear estas tablas. Entonces, ¿qué nos toca trabajar el día de hoy? El diagrama de barras. El diagrama de barras es una gráfica muy común que se utiliza constantemente en los periódicos o en imágenes que a veces vemos en centros de salud o en noticieros, por ejemplo. ¿En qué consiste? En unas barras parecidas a las de aquí abajo. Vean, por favor, este tipo de barras. Pero ¿cómo creamos nuestras barras? Veamos lo siguiente. Vamos a imaginar que este recuadro que tenemos acá es nuestra hoja de cuaderno o una hoja de cuadrícula, en la cual para iniciar toda gráfica nosotros vamos a trazar una línea horizontal, perdón, una línea vertical y una línea horizontal, la que ustedes ven en la parte de acá. Luego de eso, para el lado vertical nosotros vamos a saber que siempre en el lado vertical van a ir nuestras frecuencias absolutas. Recordemos
que acá nuestras frecuencias absolutas son esta columna. La vamos a remarcar de otro color para que la conozcamos. Entonces recordemos que esta es la frecuencia absoluta y en esta parte de abajo van a ir los valores. En este caso lo representan los minutos. Entonces nosotros vamos a entender dos cosas. Que para crear gráficas no vamos a utilizar completamente todas las columnas, pero es necesario que llenemos nuestra tabla a manera de repaso y entender que en esta oportunidad y dependiendo de la gráfica vamos a utilizar distintas columnas. En este caso utilizaremos tres, que también vamos a utilizar la columna de porcentajes. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, decimos lo siguiente. Para el lado vertical, nosotros vamos a buscar la frecuencia absoluta de mayor tamaño. En este caso, la de mayor tamaño es el número 12. Veamos ahí, tenemos el número 12. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar tanto de espacios como nos dé para llegar a la frecuencia absoluta de mayor tamaño. En este caso es 12. Entonces, si nos damos cuenta, le vamos a poder colocar unas pequeñas líneas divisorias que nos van a indicar que aquí iría el número 1, después el número 2. Esta línea de abajo le pertenece al 1, esta línea de abajo le pertenece al 2 y así sucesivamente. 3, subimos con el 4, 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el número 11 y el 12. Veamos entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? En la línea vertical yo estoy colocando los números del 1 hasta el número más grande de la frecuencia absoluta. En este caso es 12, por eso yo lo he llevado hasta el número 12 con 9 niveles. Ahora, para el lado horizontal vamos a dejar siempre un espacio de un cuadrito. Nosotros le vamos a dejar un espacio, por lo regular casi si ustedes están trabajando en lo que es cuadrícula pequeña o un cuaderno de cuadrícula pequeña, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, de que nuestro cuadrado por lo general posee medio centímetro. Si ustedes están trabajando en un cuaderno de cuadrícula grande, mídanlo con regla. Entonces hacemos lo siguiente. Vamos a colocar acá una pequeña separación y después de eso vamos a contar cuántos valores tenemos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Recuerden que estoy contando los espacios, no estoy mencionando el número que está dentro, porque si no hubiera dicho 2. Estoy contando los espacios, que hay 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a dejar tantos espacios. Ahora, los espacios podemos dejarlo ya sea de dos cuadritos o de un cuadrito. Pero, ¿cómo sabemos cuándo dejarlo de uno o de dos? Para que una gráfica se vea adecuada, tiene que tener más o menos, si esta es la altura, tiene que tener más o menos el mismo ancho. Si este es el ancho, tiene que tener la misma altura. Quiere decir con esto que la gráfica tiene que ser proporcional. Quiere decir que no se vea ni tan alta ni tan ancha. Que si le damos cierta distancia, esa cierta distancia se respete con la altura. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, hay 12 era la frecuencia absoluta y hay dos espacios. Pero si contamos los valores hay 1, 2, 3, 4 y 5 nada más. Si lo dejamos a un cuadrito de espacio, nos va a salir muy angosta la gráfica. Entonces, lo que podemos hacer es dejar dos cuadritos para que la gráfica se ponga un poco más ancha. Entonces hacemos esto. Dejamos siempre medio centímetro porque es la regla. Y vamos a colocarlo a cada dos cuadritos. Entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí tenemos ya el primer espacio. Vamos y marcamos otro espacio acá. Subimos. Marcamos otro espacio. Si ustedes se dan cuenta, lo estamos haciendo a cada dos cuadritos, a excepción del primero que siempre dejamos medio centímetro. Ese medio centímetro siempre lo dejamos porque si no la gráfica va a quedar pegado a lo que es nuestra línea vertical de las frecuencias absolutas y eso no estaría correcto. Tenemos 1, 2, 3, 4, nos faltaría un espacio y venimos y colocamos el último.
Teniendo esto ya en cuenta, ahora procedemos a colocar los valores. El primer valor es el número 2. Entonces yo voy a colocar 2. En el siguiente espacio yo voy a colocar el número 3. El siguiente espacio el 4. El siguiente espacio el 5. Y por último el espacio del 6. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este espacio representa al 2. Este espacio representa al 3. Y desen cuenta de algo. Casi el mismo ancho que tenemos acá es el ancho que tenemos de alto, pero cambia en situación al espacio de cuadros que hemos utilizado. En las gráficas ustedes pueden variar los anchos de la gráfica, siempre y cuando, como les decía, su gráfica esté proporcional, tanto de altura como de ancho. No puede salir una gráfica muy angosta ni una gráfica muy baja. Tiene que ser proporcional. Ahora, ¿qué es lo que hacemos después de esto? Le podemos colocar los datos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí colocamos las frecuencias absolutas. ¿Pero qué representan las frecuencias absolutas? Miremos el título, dice. Minutos para resolver una ecuación de primer grado. Esto es matemática. ¿Quiénes resuelven las ecuaciones? Lógicamente, las personas. Entonces acá nosotros podemos colocar que estos números representan a personas. Y vamos a escribir. Esto puede ir variando porque muchas veces no vamos a trabajar con personas, puede ser algún artículo o incluso animales. Y en esta parte de abajo, ¿qué estaba representando? En este caso está representando a los minutos. Entonces nosotros vamos a colocar minutos. Luego de eso ya podemos crear nuestra gráfica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Minutos. Veamos. Si nosotros decimos de 2 minutos, ¿cuántas personas se tardaron en realizar su ecuación en 2 minutos? Veamos la tabla. La tabla nos dice que ¿cuántas personas se tardaron en hacer el ejercicio en 2 minutos? Se tardaron 4 personas. Entonces lo que vamos a hacer es subir esto hasta el nivel número 4. Vean. Y lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar, vean, ya salió nuestra primera barra. Tenemos el valor 2 y lo subimos hasta el número 4. Esta línea recuerden que es del 1, esta línea es del 2, esta línea es del 3 y esta línea es del número 4. Ya tenemos la elevación. Luego de eso, vean, miramos y dice 3 tiene a 8 personas. Quiere decir que 8 personas se tardaron 3 minutos en realizar la ecuación. Venimos aquí al valor 3 y lo levantamos hasta el número 8. Recuerden que es doble, por eso lo estoy haciendo así. Y ya tenemos nuestro valor. Miren, de 3 minutos tardan en hacerlo 8 personas. Miren, nos guiamos para decir las personas en la línea horizontal y, perdón, para decir los minutos en la línea horizontal y para decir las personas en la línea vertical. Entonces decimos, 3 minutos tardaron en realizar 8 personas la ecuación y 2 minutos tardaron 4 personas en realizar su ecuación. Veamos el 4. El 4 en 4 minutos dice que tardaron 12 personas. Entonces lo vamos a subir hasta el número 12, que es el total. Por eso es que necesitamos la frecuencia absoluta de mayor tamaño. ¿Ven? Ya tenemos la gráfica. Luego de esto tenemos el 5 o 5 minutos, que son 3 personas nada más. Lo elevamos acá y construimos esto. Tenemos ya la barra y por último tenemos 6 minutos tardaron 7 personas y lo elevamos hasta el número 7. Tenemos acá, siempre nos guiamos acá para ver esto y ya terminamos nuestra gráfica prácticamente. ¿Qué es lo que nos hace falta? Algunos retoques, como por ejemplo, toda gráfica siempre debe llevar su título. Si no lleva el título, está cometiendo un grave error porque entonces la persona que vaya a querer interpretar la gráfica no va a saber a qué nos estamos refiriendo con esta gráfica. Ahora, ¿qué nos hace falta? Es colocarle los porcentajes. ¿A qué me refiero? De 2 minutos en la tabla, ¿a qué porcentaje representa? Ya sabemos que los 2 minutos representa a 4 personas, que 4 personas hicieron el ejercicio en 2 minutos, pero ¿qué porcentaje representa para la tabla? Representa el 12%. Entonces colocamos 12 y le podemos colocar el porcentaje. Acá, de 3 minutos, ¿cuántas personas serían en porcentaje? Serían 24 personas. De 4 minutos serían 35 personas.
de 5 minutos serían 8 personas. Vamos a colocar acá 8. Y de 6 minutos estaría como el 21%. Y nosotros ya tenemos ahí nuestra barra. Por último nos falta la parte más divertida en este caso de la gráfica, que sería pintarlo. Entonces nosotros vamos a pintarlo, pero siempre tenemos que tener en cuenta algo, que nosotros pintamos nuestras barras de diferente color. ¿Por qué? Porque eso nos indica que son datos diferentes para cada elemento. Si pintamos de un mismo color alguna barra, puede considerarse que esta barra tiene relación con otra barra. Entonces por eso lo pintamos de diferente color. Ahora, ya terminando, nuestra gráfica nos tiene que quedar de esta forma, ya presentable. Vean, minutos para resolver una ecuación de primer grado. Vamos a entender que aquí tenemos los minutos y aquí tenemos las personas. Si queremos leer nuestra gráfica, esto se diría así: 4 personas tardaron 2 minutos en realizar, lo que representa el 12%. Después dice que 8 personas, vean porque aquí está 8 personas, tardaron 3 minutos en realizar su gráfica y representan el 24%. Después dice que 12 personas tardaron 4 minutos en realizar su ejercicio y representan el 35%. Luego dice que 3 personas tardaron 5 minutos en realizar su ejercicio y representan el 8%. Y por último tenemos que 7 personas realizaron su ejercicio en 6 minutos y representan el 21%. De esta forma se puede leer nuestra gráfica. Y eso es toda la construcción de la gráfica. Vean. Ahora, para seguir con la guía o tutorial de esta guía número 3, vamos a entender que hay diferentes tipos de graficar una tabla y cada tabla es diferente a la hora de trabajar. Veamos algunos ejemplos. Si nos damos cuenta acá, dice minutos para resolver una ecuación. Esta es la misma tabla del ejemplo anterior, pero ¿cuál es la diferencia? Que si ustedes se dan cuenta, acá nosotros para marcar la frecuencia absoluta dijimos que era la mayor, en este caso es 12, la que tenemos acá. Lo marcamos de unidad en unidad hasta llegar al número 12. Pero también si ustedes quieren evitar un poco de trabajo pueden hacerlo de la siguiente forma. Si se dan cuenta acá yo lo hice de 2 en 2 y también numéricamente de 2 en 2. Por ejemplo aquí está el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Y todavía se ve un poco más simple a la hora de entender. ¿Por qué? Porque vean, si nosotros decimos 4 personas tardaron 2 minutos en realizarlo y representa el 12%. Es lo que tenemos aquí en nuestra tabla. Vean, 2 minutos tardaron 4 personas en realizar su ejercicio. Ahora, vean el siguiente. 8 personas, que es la altura de la barra, tardaron 3 minutos en hacerlo. Es lo que miramos acá. 3 minutos son 8 personas que tardaron en hacerlo y representa el 24%. Es otra forma de representar la gráfica, vean. No hay ningún problema porque tienen las mismas dimensiones que en este caso. Si a ustedes se les dificulta, por ejemplo, hacerlo de 2 en 2, pueden incluso hacerlo de 3 en 3, dependiendo de los datos que tenga la tabla. Todas las tablas, su forma de graficar va a ser diferente. Y esto puede pasar y verse en estos ejemplos. Ahora, hay otro ejemplo. Veamos este otro ejemplo. Vean, aquí sí cambia la tabla. Yo aquí no llené la tabla porque solo es a manera de ejemplo y solo estoy llenando las columnas que voy a necesitar. Pero cuando ustedes hagan su ejercicio sí tienen que llenar completamente la tabla. Ahora vean, dice latidos del corazón por minuto de un grupo de personas. Aquí están los latidos que son 55, todo esto es por minuto y estas son las personas. Hay 50, 55 y tenemos una población de casi 400 personas que serían 395 personas. ¿Qué es lo que hacemos? Recuerden, en el lado vertical nosotros vamos a colocar las frecuencias absolutas, que en este caso es esta. Y de este lado vamos a colocar los valores, que en este caso son los latidos. Veamos entonces. Para lo primero que debemos de hacer es encontrar la frecuencia absoluta de mayor tamaño. En este caso es 65.
Aquí pueden haber varios casos. Hay algunas personas que cometen el error de que como ven aquí 65, empiezan a hacer su gráfica empezando desde el 1 y van de un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos hasta llegar al número 65. Pero la gráfica queda totalmente desproporcional y muy fea porque son 65 espacios, vean. 65. ¿Y cuántos valores tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La gráfica quedaría súper alta y súper angosta. Entonces la gráfica no serviría trabajarlo de esta forma. Entonces veamos cómo lo realizamos acá. Yo lo dejé de dos cuadritos en dos cuadritos. Pero si se dieron cuenta, en el ejercicio anterior yo lo hice de dos en dos. ¿Por qué? Porque mi frecuencia absoluta es pequeña. La más alta es 12. Pero en este caso la más alta es 65, es ya algo grande la frecuencia absoluta. Entonces, si lo hago de dos en dos, igual me van a salir bastantes números, ¿verdad? Imaginemos que fueran 60, serían todavía 30 números, es bastante grande. Entonces lo que hacemos es, yo le coloqué de dos en dos los cuadritos y ahora cada una de las divisiones va a tener un valor de 10. Entonces vean, yo subía 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. No importa que me haya pasado un poco nada más. En este caso me pasé 5 espacios nada más. Pero vean, no es mucho a la hora que se ve en la gráfica. Es poca la diferencia. Entonces, a lo que quiero darme a entender es que ustedes pueden jugar con la variación de los números. En caso de si ustedes quieren trabajar de 5 en 5, de 6 en 6, de 10 en 10, de 20 en 20, eso va a depender del tamaño de la frecuencia absoluta de la tabla que estén trabajando. Como les digo, en este caso, la tabla tiene un número 65. Si lo hubiera hecho de uno en uno, hubiera salido una tabla muy grande que hubiera quedado muy mal. Y si lo hago de 5 en 5 todavía hubiera quedado alta. Por eso yo lo hice de 10 en 10. Pero ustedes pueden ir calculando. Ahora, yo les dije a ustedes que su gráfica tiene que ser más o menos proporcional. Lo que tenga de altura tiene que tenerlo de ancho. Y si se dieron cuenta, ahora yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores. Entonces, si yo lo hacía a dos cuadritos como estaba en la parte de arriba, vean, saldría muy ancha la gráfica. Saldría bastante ancha, saldría hasta por acá. Y ya no tendría proporcionalidad con el lado vertical. Entonces por eso yo opté ahora a utilizar solo un cuadrito. Como les digo, no hay una regla general de que ustedes puedan utilizar uno, dos o tres cuadros. Lo que ustedes tienen que analizar es que su gráfica tenga más o menos lo que tiene de altura, tiene que tenerlo de ancho, tiene que tener más o menos el mismo espacio para que su gráfica se vea bien. Ahora, luego de eso, vean por favor, tenemos 55, tiene una altura, una frecuencia absoluta de 50. Entonces, por eso es que la altura, miren, llega a 50. El de 56 tiene 55. Por eso, ahora, para marcar 55, ¿cómo lo hacemos? Acá vean, tenemos nosotros nuestro, nuestro espacio donde tenemos la mitad entre 60 y 50 serían 55. Tenemos otra vez 60 que lo tenemos acá, tenemos 55 y así sucesivamente podemos marcar. Si en algún caso a ustedes les hubiera salido 58 por ejemplo, ustedes solo van a calcular aquí el espacio. O si ustedes lo quieren hacer, pueden dividir en 10 espacios este segmento del 60 al 50, ¿va? Y pueden marcar 7 espacios. Pero no es tan realizarlo milimétricamente. Si fuera sido 57, ustedes lo hubieran podido marcar pasadito de la mitad de entre el 50 y el 60, por acá más o menos, ¿vean? Para que se pueda indicar, por ejemplo, un número 57. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer en las gráficas? ¿Verdad? Porque, veamos, perdón, antes de eso vamos a ver otro ejemplo. Aquí aparece lo contrario, ¿ven? Tenemos valores, muy pocos valores y tenemos una frecuencia absoluta grande. Y en este caso es 40. Volvemos a lo mismo. Si lo hago de 1 en 1, van a salir 40 números. Si lo hago de 5 en 5, todavía queda grande. Entonces, por eso yo lo estoy haciendo de 10 en 10, pero ahora des en cuenta de este elemento. Que nosotros tenemos acá 3 cuadritos, ¿vean?
para que dé la altura lo hicimos de 3 cuadritos. Y tenemos 10, 20, 30 y 40. Y lo mismo, vean, siempre dejamos este medio centímetro o el cuadrito, siempre lo dejamos. Y podemos marcar, vean, este tiene 3 de espacio, 3 de espacio y tenemos 3 de espacio. Aquí si se dieron cuenta yo lo hice de 3 cuadritos en ambos lados para que más o menos se vea cuadrada la gráfica. Y tenemos 3, tenemos 30. 4, tenemos 40 al igual que en la gráfica. Y 5 que está acá, tenemos 20 que está aquí en la gráfica. ¿Ve? Entonces, como les digo, fíjense en las gráficas. Más o menos tienen la misma proporción, tanto de altura como de ancho. Veamos la siguiente. Es la misma, ¿verdad? Tanto de altura como de ancho. Vean, esta es un poquito más angosta, pero casi se mantiene la misma altura por lo mismo de ancho. Esto todavía es bastante aceptable. Vean la siguiente, miren, se ve bastante proporcional. Ahora, lo que les decía anteriormente es cómo no se debe presentar una gráfica. Estos son ejemplos de gráficas mal hechas. Por ejemplo, dense cuenta de algo. Está muy alta, pero está demasiado angosta, miren. Tendría que haberse hecho un poco más abierto para que tirara por acá y se veía cuadradita la gráfica. Ahora, hay lugares donde pasa lo contrario. Ahora vean, acá en este caso está muy ancha, pero está muy bajita. Miren, muy bajita está la gráfica. Entonces, ustedes tienen que ver que su gráfica, lo que tenga de alto, más o menos tiene que tener de ancho. También no hay necesidad que sea una medida exacta, pero más o menos que tenga lo mismo de altura que lo de ancho. Ahora, esto es un ejemplo ya para cuando ustedes terminen de hacer su gráfica y vuelvan a entrar a la plataforma en modo. Por ejemplo, ¿cómo analizamos una gráfica? Cuando ustedes ya resuelvan el ejercicio que viene en la guía número 3, lo que ustedes tienen que hacer es entrar a la plataforma y buscar cuestionario de la guía número 3 y ahí les van a salir 5 preguntas. Entonces, en base a la gráfica que ustedes hayan hecho de la guía número 3, así van a venir las preguntas. Por ejemplo, acá dice minutos para resolver una ecuación de primer grado y tenemos el primer ejemplo, ¿verdad? El que vimos acá. Entonces podemos ver lo siguiente. Dice, ¿cuál es la población de la gráfica? ¿Cómo averiguamos la población? No vayamos a pensar que la población es 12 porque no es así. Si regresamos y miramos nuestra tabla acá, ¿verdad? Imaginemos que esta de acá es la tabla que nosotros hicimos en nuestro papel, en nuestro cuaderno. Entonces nos vamos a dar cuenta que la población es 34. Pero ¿cómo? Entonces las personas dicen, pero ¿cómo? Si mi gráfica dice que es 12, pero no es así. Veamos lo siguiente. Recuerden que estas son las personas y el total de personas será la población en este caso. Entonces, veamos. De 2 minutos, ¿cuántas personas tenemos? Tenemos, vean, sigamos la altura, tenemos 4 personas. Podemos escribirlo acá. Tenemos 4 personas. De 3 tenemos 8 personas. De 4 tenemos 12 personas. De 5 tenemos, vamos a ver, tenemos 3 personas. Y de 6 tenemos 7 personas. Veamos entonces, sumamos. Y tenemos aquí el valor 34. Así encontramos nosotros nuestra población. Entonces nosotros podemos escribir acá 34. Lógicamente en el cuestionario en modo van a salir varias respuestas. Ustedes tienen que elegir la correcta. Pero si esto es en caso de que ustedes no tuvieran la tabla, se puede responder el cuestionario sin hacer la tabla. Pero ya es cuestión de gusto de cada quien, ¿verdad? Porque hay algunos que se les hace más fácil con la tabla y otros se les hace más fácil solo viendo la gráfica. Yo aquí les he explicado cómo encontré la población sin ver la tabla.
Lo importante es que ustedes aprendan a interpretar la gráfica sin ver la tabla y viceversa, entender la tabla sin ver la gráfica. Ahora, veamos el siguiente, dice. ¿Qué porcentaje de personas resolvieron la ecuación en 3 minutos? ¿Cuál sería la respuesta? Sería 24. 24%. Esta es bastante sencilla. Dice, ¿qué porcentaje de personas resolvieron la ecuación en 3 minutos? Recuerden que estos son los minutos y son 24%. Luego de eso dice, ¿qué porcentaje de personas respondieron la ecuación utilizando 4 minutos o más? Vean la pregunta, dice. ¿Qué porcentaje de personas respondieron la ecuación utilizando 4 minutos o más? Está diciendo que ¿cuántas personas resolvieron el ejercicio en 4 minutos? Son 35, pero está diciendo utilizando 4 minutos o más. ¿Qué porcentaje? Entonces esto incluye a las personas que utilizaron 4, 5 y 6 minutos. Entonces nosotros podemos colocar que tenemos el 35%, tenemos el 8% y tenemos nuestro 21%. Tenemos el 21%. Si sumamos estas cantidades, nuestra respuesta sería que el 64%. Entonces nosotros decimos acá, 64% de las personas resolvieron la ecuación en 4 minutos o más tiempo, ¿verdad? Entonces de esta forma van a ser las preguntas que ustedes van a encontrar en la plataforma. De todos modos, hay algunas personas que siempre pues les cuesta un poco la tecnología y a veces me dicen, profe, fíjese que yo no contesté bien y que me fue mal, pero como yo por eso les estoy pidiendo una fotografía y que me la manden por correo electrónico, entonces yo en esos casos, cuando yo miro un punteo algo bajo, y tomo en cuenta el trabajo que ustedes realizaron, por eso pido la foto para ponerles también un monteo, no crean que les voy a colocar 0. Entonces, con eso terminamos nosotros la video guía. Es simplemente de que se vayan practicando y ya después resuelvan su ejercicio. Entonces con eso terminamos y pasen feliz día.